clamor por Dios, no caiga en la rutina. Sí. No caiga en la rutina. Manténgase siempre expectante. Manténgase a la expectativa. Manténgase creyendo Keep believing que Dios lo va a sorprender, that God is going to surprise you, que Dios va a hacer algo diferente. that God is going to do something different, Ese es trabajo del Espíritu Santo. because that's the Holy Spirit's job, Está renovando siempre. to always be renewing. Él tiene el poder para renovarlo todo. He has the power to renew everything. Diga, Él tiene el poder Say, He has the power para renovarlo todo. to renew everything. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Entonces Él quiere mantener nuestra relación, And so He wants to keep our relationship, una relación viva. a living relationship. Dígame si no constantemente And tell me whether or not you're constantly Dios nos está sorprendiendo. being surprised by God. ¿A cuántos constantemente Dios nos sorprende? And how many here are constantly being ¿Verdad que sí? surprised by God? ¿Usted cree que conoce a You Dios? think you know God. ¿Usted piensa que Dios va a hacer algo de tal forma? You think God is going to do something a certain way, Y Dios lo sorprende, and God surprises you. lo hace mejor, He does it better. lo hace cada vez mejor, He does it better every time. lo hace cada vez más And diferente. every time He does it more different. ¿Y sabes por qué lo hace eso? And you know why He does it that way? ¿Sabes por qué lo hace así? You know why He does it that way? Para mantener viva To keep you alive. tu atención To keep your attention alive. y tu deseo And to keep your desire. de estar expectante, To keep your desire que quiere decir expecting. estar atento It means it's a ver attention qué Dios va a hacer. to see what God is going to do. Y si Dios hace eso, And if God does that, es lo mínimo que nosotros debemos de hacer por Él. it's the least we should do for Him. Así que no caiga en la rutina So don't fall into a routine de que porque es martes, that just because it's Tuesday, de que porque esa alabanza me gusta. that just because I don't like this praise song, Mi hijo, este niño que ve aquí, and my son, this boy that you see here, me dice, mami, no quemes las canciones, he always tells me, don't burn the songs, Mom, porque hay una canción que me gusta, una alabanza, una adoración. because there's a praise song or a worship song that I like, Y a través de esa alabanza Dios me habla, and through that praise song, that worship, he speaks to Dios me. me ministra, God ministers to me. siento la presencia de Dios. I feel the presence of God, Y luego la quiero estar pone y pone. and I want to keep putting it over and over again. Y él me dice, mami, no la quemes, And he says to me, Mom, don't burn that song. porque luego de tanto ponerla, Because you've been listening to it ya no for estoy so long, sintiendo la unción. I'm not feeling the anointing anymore. Por eso la palabra nos manda, And that's why the word commands us, no vengas a mí con oraciones repetitivas. do not come to me with repetitive prayers. La persona que ama a Dios The person who loves God y la persona que desea conocer a Dios, and the person who desires to know God, la oración es un deleite. prayer is a delight. Porque oración es hablar con Dios. Because prayer is to speak with God. Oración es abrirle tu corazón a Dios Prayer is opening your heart to God y comunicarte con Él. and communicating with Him. Poder hablarle, To be able to speak to Him, pero también poder escucharle. but to also be able to hear Him. Poder darle Be able to give Him y también poder recibir de and Él. also receive from Him. Ese es el verdadero significado de la oración. That's the true meaning of prayer. Pero hacemos nuestras oraciones litúrgicas. But we make our prayers lethargic. Nuestras oraciones repetitivas. Our prayers become repetitive. Decimos siempre lo mismo. We always say the same things. No hay nada más aburrido There's nothing more boring que sentarte con una persona than to sit with a person que siempre platica lo mismo. that always talks about the same ¿A usted thing. le gusta eso? Do you guys like that? Ay, qué flojera, ¿verdad? It's almost like, Sea honesto. Aquí estamos sin filtro. and be honest, because we don't have a Qué aburrido, filter. ¿verdad? It's real boring, right? Platicar con una persona que siempre está hablando lo mismo. To speak with a person who only talks about the same thing. Él es una persona. And he is a person. ¿Y tú crees que no se aburre de escuchar siempre lo mismo? And do you think he doesn't get bored of hearing the same thing? Que tú le estés diciendo lo mismo. For you to be telling him the same thing. O otra equivocación. Or another mistake. En una ocasión, On one occasion, Dios me permite acceder a un corazón.
God allows me to access a heart. Ese corazón estaba quebrantado, And that heart was broken, herido, hurt, lastimado. damaged. Y aunque Dios sabía, And even though God knew, parte de la comunicación part of communication, y parte de la relación part of that relationship es tenernos la confianza de cómo nos sentimos. is to be able to trust each other with how we feel. ¿Sabe que ese es el principal problema en una relación? You know, did you know that that is the No leading problem expresarnos. in a relationship? It's not being able to express yourselves. Porque dígame, ¿cuántas veces le ha dicho a su esposo? And be honest, how many times have you Su told esposo le your puede decir, yo sé cómo te sientes, Your husband can tell you, oh, I know how you feel, pero tú quieres que te pregunte cómo te sientes. but you want him to ask you. Y tú how quieres you feel. decirle cómo te And sientes. you want to tell him ¿Verdad que how you sí? feel, right? Entonces este corazón estaba pasando eso. And so this heart was going through that. Y las relaciones, que nos tengamos la confianza, And the relationship is to have that trust. que nos digamos cómo nos sentimos And for us to be able to say how we feel. y que nos entendamos. And for us to understand each other. Pero este corazón But this heart había sido enseñado a orar de una manera equivocada. had been taught to pray in a mistaken way. Nunca le dijo a Dios cómo se sentía. He never told God how they felt. Y vuelvo y te repito, And I say again, decirle a Dios cómo te sientes telling God how you feel cultiva tu relación con Él. cultivates that relationship with ¿Me Him. escuchó bien? Amén. Entonces este corazón lo único que hacía And so, era decir, the only thing this heart did was to say, Señor, eres grande. Lord, you are great. Y es cierto, And it's true. Dios es grande. God is great. Señor, eres poderoso. Lord, you are powerful. Y es cierto, Dios es poderoso. And it's true. God is powerful. Señor, eres misericordioso. Lord, you are merciful. Y es cierto, And it's true. Dios es misericordioso. God is merciful. Pero Dios dice, But God says, no estoy esperando que me digas mis atributos. I'm not waiting for you to tell me my attributes. Estoy esperando que me digas cómo te sientes. I'm waiting for you to tell me how you feel. Porque yo sé que soy grande. Because I know I'm great. Yo sé que soy el más poderoso. I know I am the most powerful. Pero yo quiero tener una relación contigo. But I want to have a relationship with Y you. esa relación And that relationship es decir cómo te sientes. is to say how you feel. ¿Estamos? Amén. Así que denle un aplauso al Señor. Porque Dios está esperando. Porque Dios está esperando que alguien en este lugar, dígale, no le vinieron a hablar a Pancho que no vino. Dígale al vecino, no le vinieron a hablar a Pancho que no vino. No le vinieron a hablar a la hermana fulanita que no vino. Dios le vino a hablar a un corazón que Dios sabe cómo se siente, pero Dios quiere que le diga cómo te sientes. And God comes to speak to a heart that He knows how it feels, but He wants you to tell Him how you feel. Porque es la relación de padre e hijo. Because that is a relationship between father and son. No le pregunta usted a su hijo cómo te sientes, Don't you ask your kid how y aunque el you hijo feel? le diga, bien mamá, And for the kid to say, I'm y usted lo fine. ve con una cara de tristeza, And you see a face of sadness, ve algo de dolor, something of pain. y usted le dice, no estás bien, dime cómo te sientes. And you tell him, you're not okay, tell me how ¿Verdad? you're feeling, right? Así es Dios con usted. That's how God is with you. Ay, es que Dios está ocupado, Oh, but God's busy. pero Dios lo ama y quiere saber cómo te But sientes. God loves you and wants to tell you how you Así que entre un proceso de sanidad. And so enter that place of healing. Cuando vaya a orar, When you go to pray, no vaya y le repita lo mismo, don't go and repeat the que same Dios ya thing. sabe de que tiene necesidad Because God knows what you y need. las va a contestar a su tiempo. And He's going to respond to them according to the proper time. Tampoco vaya a decirle lo que él ya sabe. And don't go and tell Him what He already knows. Él quiere que le digas cómo te sientes. He wants you to tell Him. ¿Estamos? Acompáñenme con su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 12. So come with me in the book of Genesis, chapter 9, verse 12. Bienvenidas a las personas que nos visitan por primera vez. Yo agarro corrido y ya no me presento. 12. 9:12. Soy la pastora Mabeli González. I'm Pastor Amabeli Gonzalez. Me toca pastorear este rebaño tan lindo, And I'm the one who tan pastors hermoso, this beautiful flock. tan inteligente en el espíritu, Such a spiritually y que intelligent. todos son salvos en el nombre de Jesús. Everyone who is saved in Jesus' Amén. name.
¿Ya ve cómo se declara con fe? Now you see how you declare with faith. Acompáñeme, 9:12. Usted me ha de disculpar lo gangoso, pero si el Señor dice que no hay reposo, no hay reposo. But if the Lord says that there's no rest, there's no rest. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Amén. Señor, Lord, te doy gracias. I give you thanks. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit, que nos permite seguir adelante because you allow us to keep moving forward a través de tu bendita through your holy y preciosa palabra. and precious word. Te pido que todas las personas que estamos aquí reunidas And I ask for all the people that are reunited here today, recibamos de ti receive from you lo que vinimos a buscar de ti. what we've come looking for from you. Podamos acceder Let us be able to access como lo hizo la mujer del flujo de sangre. the way that the woman of the flowing blood. Podamos acceder a tu virtud Let us access to your virtue por medio de nuestra fe, through our faith, creyendo que por medio del nombre de Jesús believing that through Jesus' name todas las cosas son hechas, creadas y formadas. all things are made, created, and formed. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. We cover ourselves with your holy blood. Te pido que tomes control de mí, Señor. I ask that you take control of me, Lord, Que no solo tomes control de mi lengua, not just of my tongue, sino de todo mi ser en el nombre de Jesús. but of my entire being in Jesus' name, Para que cada palabra que sale de mí so that every word that comes out of me salga con el propósito comes out with the de purpose cumplir tu voluntad. of fulfilling your will. En el nombre de Jesús. In Jesus' Amén. name, Tome amen. asiento. Y oro para que los próximos minutos el poder del Espíritu Santo sea sobre ti. And I pray so that for the next few minutes, the power of the Holy Spirit can be over you. Vengo a decirte de parte del Señor, And I come to tell you on behalf of the Lord, no ignores las señales. do not ignore the signs. No ignores las señales. Do not ignore the signs. A lo largo de la Biblia Throughout the Bible, nos vamos a dar cuenta we're going to realize que el Dios que nosotros servimos, that the God that we serve, el Dios que nosotros amamos, the God that we love, una de las formas de manifestarse, one of the ways that He manifests, una de las formas de comunicarse con nosotros one of the ways that He communicates with us es por medio de señales. is through signs and signals. La Biblia dice en repetidas ocasiones And the Bible says on multiple occasions que se usaron objetos o situaciones that they would use objects or situations en las cuales Dios puso señal. in which God would use to give signs. Una señal tiene varios propósitos. And a sign has various purposes. Si hablamos en el término de la Biblia, If we see in biblical terms, una señal es un acto milagroso a sign is a miraculous act que Dios hace por medio de su poder. that God does through His power. Pero también las señales But the signs tienen otro propósito en nosotros, also have another purpose que in es us, guiarnos. which is to guide us. Y Dios quiere guiarnos And God wants to guide a us través de su palabra. through His Word. Dios quiere guiarnos a través de su conocimiento. God wants to guide us through the knowledge of Him. Mira, la persona que es guiada por Dios, And look, the person who is guided la by persona God, que es dirigida por the Dios, person who is directed by God, aunque esté pasando momentos difíciles, even though they're going through hard times, sigue adelante. they keep moving forward. Aunque esté carente de algo, sigue adelante. Even though they're in the middle of something, they're keep moving forward. Porque nosotros podemos estar faltándonos algo, Because we could be missing something. pero la Biblia dice, de su plenitud tomamos todos. But the Bible says that from His O sea que lo que a plenitude, nosotros nos falta, so what we need, what we are in need of, lo suplimos con la plenitud de Cristo en nosotros. is supplied by the ¿Sí me plenitude está of Christ. entendiendo? Ese es el deseo de Dios. That's God's desire. Lo que nos falte,
Si te faltan hijos, so that everything that esposo, we're missing, padres, children, hay una husbands, palabra, parents, there's a word, fíjate muy bien la combinación and look at the y combination la fórmula. and the formula. Hay una palabra con presencia There's a word with presence. que va a traer eso a tu vida It's going to bring that to para your que tú life tengas la plenitud. for you to have that ¿Sí me plenty. estás entendiendo? Amén. Ese es el propósito de Dios para ti. That's the purpose of God for you. Porque la gente piensa Because people think que solo que las personas que alaban a Dios that the people who worship God es las que todo lo tienen bien en su vida. are the ones that have everything going well. Y esa es una gran mentira del diablo. And that is a terrible lie. La persona que alaba a Dios con todo su corazón The person who worships God es aquella que with all their heart aprendió is the one that learned a alabarle a Dios a pesar de su necesidad, to worship God a despite their pesar de la necessity, prueba, despite their trial, a pesar del quebranto. despite their brokenness. ¿Verdad que sí? Amén. Y Dios anhela esto para nosotros. And God desires that for us. Y anhela conducirnos en ese propósito. And He desires to drive us through that in that purpose. Y una manera de conducirnos en ese propósito And one of the ways for us to conduct ourselves in that es purpose por medio de las señales is through the signs que Dios envía a nuestras vidas, that God sends to our pero que lives, nosotros estamos ignorando. but that we are ignoring. Un ejemplo, An example. me encanta decir esto, I love to say this porque sé que aunque nosotros digamos, because I know even though that we say, es que yo no escucho a Dios, oh, but I don't hear God. pastora, yo no escucho a Dios audible como otras personas lo hacen. Pastor, I don't hear God audibly like other people do. Pastora, yo no escucho a Dios en mi corazón como unas personas decimos, y Dios puso en mi corazón. And I don't hear God in my heart like other people say, God put this in my heart. Pastora, yo no entiendo cuando ustedes dicen, es que Dios lo puso en mi espíritu. And Pastor, I don't understand what you Yo mean no when you sé say cómo habla Dios. God put something in my spirit. I don't know how God speaks. Pero un lenguaje muy usado por Dios But a language that is very commonly es used el by lenguaje de God los sueños. is the language of dreams. Tú te sorprenderías You'd be surprised de cómo a pesar de la gente no conocer a Dios realmente, of how despite people not knowing God fully, Dios habla por medio de sueños a sus vidas. God speaks through dreams in their O lives. sea, los sueños son una señal que Dios está dando And so dreams are a para sign poder that God's conducir a las giving to personas. us to talk to the people. Pero nosotros los estamos ignorando. But we are the ones ignoring them. Por eso Dios dice, no ignores las señales que te estoy dando. And that's why He says, don't ignore the signs that I'm Tienes giving you. tiempo orando para que yo te guíe. You spent time praying so that I can Tienes guide you. tiempo orando para que yo te conduzca. You spent time praying so that I would be the one Tienes tiempo conducting you. pidiéndole a Dios que te dé que te diga qué decisión tomar. You've been spending time telling God to tell you Y which way Dios to take. responde esa oración. And God responds to that prayer. Lo responde de la manera que Él quiere. He responds in the way that He wants. Pero a veces nosotros queremos, Señor, que fulano me hable. But sometimes we say, oh, God, I want you to have this person speak to Que el you. pastor me dé una palabra de esto. Let the pastor give me a word of this. Que me den una palabra de aquello. Let them give me a word about that. Y lo cierto es que Dios va a responderte como Él quiera. And the truth is that God is going to speak to you the way that He Como Él wants, lo decida. how He decides. Y va a ser por medio de las señales que Él quiera. And it's going to be through the signs that He wants. Pero nosotros ignoramos estas señales But we ignore these signs porque ponemos a Dios en una limitación tan pequeña. because we limit God so much. Es hermoso que Dios te hable por sueños, And it's beautiful for God to speak to you through dreams. pero a veces no solamente te va a hablar por But sueños. sometimes He won't speak to you through just dreams. Te va a hablar por medio de una persona, He'll speak to you through people. te va a hablar por medio de una señal. He'll speak to you through a sign. Así que oro en el nombre de Jesús So I pray that in Jesus' para que name tengamos el entendimiento, we can have that understanding porque Dios nos está hablando por medio de señales because God is speaking to us through signs y nosotros las estamos ignorando and we are ignoring them por el simple hecho de que no ponemos la atención correcta o la atención debida. simply because we are not paying attention to life, O simplemente porque no queremos. or simply because we don't want to. No queremos que sea de esa forma. We don't want it to be that way. O no queremos lo que Dios nos ha revelado. Or we don't want what God has revealed. No to queremos us. lo que Dios nos ha mostrado. We don't want what God has shown us. Pero todos queremos seguir adelante en la voluntad de Dios.
But we all want to keep moving ¿Verdad que forward sí? in Y Dios God's will. desea traer un cambio en nosotros. And He desires to bring a change to us. Hace días, And some days ago, Dios me recordaba mis comienzos. God reminded me of my beginnings. Yo llegué a la iglesia, I came to church. llegué con una mentalidad como piensan mucha gente equivocadamente. And I came with that same mistaken, that misconception that a lot of people Y have. comencé a escuchar palabra, palabra, palabra. And I began to listen to word after word after word. Y yo me atreví And I dared a decirle a Dios que me mostrara cómo yo realmente era. to tell God to show me how I really was. Y usted se va a reír, pero And you're going to laugh. yo digo, yo me haré más vil por causa de Jehová. ¿Eh? ¿Esa no te la sabes? ¿Que la palabra o el testimonio? La frase esa. Ok. El punto es que yo le digo al Señor, And so the point is I told God, yo quiero que tú me muestres realmente cómo yo soy. I want you to show me how I really am. Porque la Biblia dice que nosotros le digamos a Dios. Because the Bible says that God wants us to tell Him. No que nosotros nos autoexaminemos. And not for us to examine ourselves. Usted se autoexamina y usted dice, yo soy más buena que el pan. You examine yourself and you say, I'm better than sliced bread. Hago esto, esto y esto y I do esto. this, and that, and the other. Pero que te examine Dios But for God to examine y you, te diga, lo haces and for Him to tell you, porque te gusta la vanagloria. and for Him to tell you, you do it because you Porque te gusta lucirte. like to show off your vain Porque te person. gusta que digan, ay, la hermana fulana siempre está ayudando y dando. And you like it when people say, oh, this person always is Lo haces helping. para que la gente vea. It's not for people to ¿Sí see. me estás entendiendo? Entonces me atreví a decirle al Señor, And so I dared to tell the Lord, muéstrame cómo yo soy realmente. show me how I really am. ¿Cómo soy a tus ojos? How am I before your eyes? Me mostró la vida de una persona. Show me the life of somebody. ¿Sabe cómo? You know how? Sangrona, Uh, presumida. Así de esas que se creen bien piqui. I was a showboater. I was someone who liked to show off Y a le lot. dije, así soy. And I said, that's how I am? Y me dijo que sí. And he told me yes. Me dio la señal que yo le pedí. He gave me the sign that I asked him for. Si yo fuera otra, If I had been another, yo la ignoro. I would have been Porque yo quiero seguir siendo así. because I want to keep being that way. Pero yo quería que Dios se glorificara But I wanted God to a través glorify de mi Himself vida. through my life. Y me tocó pelear para ya no ser la que Él me había mostrado. And I had to fight, or I had to struggle to not be the person that He showed me. Dios le da señales. God gives you signs. Dios nos muestra lo que realmente queremos. God doesn't show what we want, Pero nosotros los ignoramos. but we ignore it Porque queremos seguir por el mismo camino. because we want to keep following the Si same usamos path. un ejemplo como ahorita, If we use an moderno, example like now, imaginémonos, perdón, let's imagine que el Señor nos habla por medio de Siri, la del mapa. that God speaks to us through Siri. Usted pone a dónde quiere llegar. You, Siri, quiero llegar al cielo. and you say, Siri, I want to go to heaven. Y empieza el trayecto. Deja de decir mentiras. Empieza. And the trajectory starts saying, stop Y telling lies. nosotros, this no, and that. mejor por acá. And you say, no, I'd rather go this way. Mejor por allá. I'd rather go that way. No, y cuando somos tantito más tremendas. And we're a little bit worse off. Te reprendo, diablo mentiroso. I Usted le pidió a Siri Lying devil. que le dirigiera. No, diablo, no es así. And you're the one telling them to lead you, and you're saying, no. Por eso stop. Dios dice, no me ignores. And that's why God says, don't ignore me. Te estoy dando I'm señales. giving you signs. Me estás pidiendo cómo quieres que yo sea. You're asking me how I want you to be. Me estás pidiendo You're asking me cómo tú me puedes servir. how you can serve me. Me estás pidiendo qué es lo que quieres que yo haga por ti. You're asking me what it is that I want you to do. Me dice, Señor, ¿qué puedo hacer yo por ti? And you tell me, Lord, what can I do for you? Y Dios te da una señal. And God gives you something. Porque no crea que va a bajar un querubín del cielo y se lo dice. Because don't think Si Dios quiere, si lo hace. that a cherub is going to come down and tell you. Pero si no, te va a tocar estar atenta But if you don't get that angel coming down, you're going to have to be more para attentive ver cómo Dios te va a responder. to see how God is going to respond. ¿Sí me están entendiendo? A lo mejor te va a responder como a mí. Maybe He's going to respond to you the way He Te va a did me. poner una persona como es y te va a decir, así eres tú. He's
He's going to show you how a person is, and he's going to tell you that's how you are. Y así usted va a aprender. And that's how you're going to learn. ¿Sí me está entendiendo? Entonces no ignores. So don't ignore. Si Dios pone, y discúlpeme que dé este ejemplo, I'm sorry for giving this example. que Dios ponga una persona y te diga, ¿quieres terminar como él? For God to show you a person and ask you, do you ¿Quieres terminar como ella? want to end up like them? Que Dios te dé la señal y que tú puedas entenderla. Let God give you the sign for you to Porque por medio de la understand. señal es que Dios te está direccionando. Because the sign is Es God que Dios te directing está you. hablando. It's because God is speaking to you. ¿Cuántas personas How many people, después de que pasa algo decimos, after something happens, we say, fíjate que yo ya había soñado algo así? check it out, I already dreamt about this happening. ¿Nunca le ha pasado esto? Has that ever happened to you? O fíjate que días antes tocamos ese tema Or it'll be like y something. 2-3 días It'll be someone saying, a few days ago we talked about this, and o 2-3 miré days later, algo or I saw something, y luego pasó esto. and then this happened. A veces, mi hermano, Sometimes nosotros somos los que nos complicamos we're the ones porque who Dios habla claro. overcomplicate Y it Dios because habla God speaks sencillo. clearly. Aquella persona que quiere ser guiada por Dios, That person wants to be guided by God, constantemente Dios va a estar hablando a sus vidas and God porque le is estás dando constantly la speaking to their oportunidad de lives. que te guíe y de que te hable. He's giving them the opportunity for God to guide and to Usted tiene que aprender al igual que nosotros. And you have to learn just like we do. En Dios no hay coincidencias. And there's no coincidences in God. En Dios a mí me gusta llamarle diosidencias. Es diosidencias, así déjala, no diga nada. ¿Sí me están entendiendo? Porque es Dios Because it's God el que está poniendo señales en tu vida, who's putting signs in your life, el que te puso tal versículo en la palabra, who put this verse from the Word, el que hizo que te mandaran tal mensaje. Ahora, and the one who made hágale así, you get this message would say, paréntesis, parentheses, porque no hay nada peor because there's nothing worse que querer manipular a Dios. than to want to manipulate God. Imagínese Dios así, Imagine God con scowling. usted. ¿Sabe por qué? You know why? Porque yo creo firmemente cuando Dios nos dice, manda mensaje con tal palabra. Because I firmly believe A mí me whenever ha God tocado says, mucho que el Señor me dice, send the word to de someone. madrugada a todas horas, Because God has spoken to me and said, in the levántate y middle of dale the un night, mensaje a fulano. get up and give the message to this person. Levántate y mándale una canción, Get up and send them this song una alabanza, perdón. or a worship. Veo una prédica y me dice, mándasela sutana. I see I see Pero a sermon. paréntesis, nunca andes mandando prédicas para manipular a la gente. Never send a sermon to someone. Yo quiero que este niño haga lo que yo quiero. I want this boy Ay, to quédate do. porque eres mi hijo. I want this boy to do what I want him to do. Yo quiero manipular a este niño que haga lo que yo quiero. I want to manipulate him into doing what I want. 10 prédicas de los hijos rebeldes. 10 sermons about rebellious children. Y del pilón, la cereza del pastel. And the cherry on top. Los hijos rebeldes que no le hacen caso al papá. The rebellious. Eso no aplica, dígale, no aplica, mi hermano. And say that doesn't apply. Eso no aplica. That doesn't apply. ¿Estamos? La manipulación no aplica con Dios. Manipulation doesn't count for God. Pero sí puede ser But it can be que llegue una señal a tu vida. that a sign comes to you. Mira, en una ocasión, Because on one occasion, diga, Dios no necesita and say God doesn't need. la manipulación. He doesn't need manipulation. Y le hago así, no creo que por cuernos. And I do this not because I want to do more. Porque Dios tiene gente orando que se conecta con Él. Because it's because He Dios wants people tiene connected gente in prayer with Him. que eleva las antenitas, People who raise the antenna, que se conecta con Dios. that connect with Y God, que Dios le dice, dile a fulana esto. and for God to tell them, Porque está esperando tell this to respuesta that mía. person. En una ocasión había una amiga mía, On one occasion, there was a friend of mine. se iba a mudar de ciudad She was going to move cities. y estaba indecisa entre 2 And ciudades. she was indecisive between 2 cities.
Estaba yo orando, ella no me dijo esto. I was praying and she didn't Nunca tell me. jamás me dijo, fíjate que estoy orando por esto y esto. She never told me, check it out, I'm praying over this and that. Yo estaba orando I was praying. y el Señor me dice, háblale a fulana And the Lord says, speak to this person y dile que es tal ciudad. and tell them that it's this city. Y yo dije, yo no entendí, And I didn't understand. pero yo lo voy a hacer lo que Dios me dijo. But I'm going to do what God told me to Y yo do. le marco y le digo, And I call her and I say, yo no sé qué está pasando en tu I vida, don't know what's going on in your life. pero Dios me está diciendo que es tal ciudad. But God is telling me that it's this Y city. ella se suelta a llorar. And she begins to cry. Y ella dice, And she says, tengo tiempo orando I've spent time porque praying me tengo que mover de ciudad. because I have to move cities. Y estaba orando si tal ciudad o tal ciudad. And I was praying over whether I should choose Por this eso city or Dios that no city. necesita la manipulación. That's why God doesn't need Dios manipulation. usa gente que He uses está people con sus antenitas orando that is connected with their y antennas le in prayer sirve como conexión entre el cielo y la tierra. and serves as a connection between heaven and earth. Por eso si Dios te da una señal y te dice, ese no, That's why if God gives you a sign and He says, Esa not that no. one, not that one, por ahí no es, not that way, por acá tampoco, it's not that way either. obedézcale a Dios. Listen to God. No ignores la señal, Don't ignore the signs. porque después vamos a sufrir las consecuencias Because then we're going to suffer the de haber consequences ignorado of having ignored lo que Dios ya nos había advertido por medio de una señal. what God had already warned us about through a sign. ¿Estamos? Amen. Pero ahí vamos. But we're getting to that. No, Señor, No, Lord, yo quiero esto, I want this. yo quiero hacer I aquello. want to do that. Y lo puedes hacer, And you can do it. pero no le digas a Dios que quieres hacer tu voluntad, su voluntad, perdón. But don't tell God that you want to do His will. No ore cada noche diciéndole a Dios Don't pray every night telling God que quiere hacer la voluntad de Dios, that you want to do God's will. cuando desde las 8 de la mañana When from 8 a.m. que usted se levante o pone un pie en la tierra, that you get up and que you esté put en su one foot cama, around, un ejemplo, 5 o 6 de la mañana, 5 or 6 in the morning, empieza a hacer su voluntad. you begin to do His will. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? You want to do God's will? Pídale señal a Dios. Ask Him for signs. Señor, dame una señal. Lord, give me a sign. ¿Es así? It's this one. Es esa. It's that way. Y yo decía, bien, ¿qué es eso? Le digo, tráeme la de esa. ¿Qué es eso? ¿Sí me entiende? Amen. Dios nunca ha tenido problema con darnos señal. And God has never had a problem with ¿Sabes giving que us a Dios sign. quiere darte señales? Did you know that God wants to give you signs? Porque las señales es un medio de comunicación de Dios contigo. Because signs are the way that God communicates with you. Pero no queremos ignorarlo. But we want to ignore it. No, Señor, que a mí me hable Dios. No, let God speak to me. Mi hermano, eso no es tan fácil. My brother, it's not that simple. Bueno, hay gente que Dios les habla. Mire, yo conozco gente que no se afirma en el Señor y Dios les habla tan claro. And look, there are people who aren't so affirmed in God, but God Gente que speaks to them anda so clearly. haciendo cosas que no debe. People doing things that they Y Dios shouldn't les do. habla tan And claro. God speaks to them so clearly. Pero bueno, a Dios le plació. But it pleased God to do that. Pero escuchar a Dios genuinamente, audible, no es fácil. But to hear God audibly is Son procesos que uno lleva. it's a process that people carry. Por eso uno de los lenguajes más usados por Dios And that's why one of the languages used most by God. son los sueños y las señales. The most used languages are dreams Es a lo and que tú debes de signs. estar atento. That's what you should be attentive of. No, es que quiero que me hable, mi hermano. Traes tu corazón todo confundido. And you say, oh, I want him to speak to me, but you have your heart Mire, so yo aprendí confused. And look, I learned, y yo le enseño esto al pueblo. and I teach this to the people. Cuando nosotros estamos tan confundidos, When we are so confused, tan cautivos por la prueba. so captive in our trial, ¿Sí me entiende, verdad? Esas pruebas que You know uno what I mean. como que lo hacen así y se queda uno todo. those trials that you're like in a whirlpool, Uno quiere escuchar a Dios when somebody wants, those people want to y hear es God, cuando Dios más hace silencio. and that's when God is most silent. ¿Sabes por qué? You know why? Porque está esperando que tu corazón se tranquilice para que lo puedas escuchar. Because He's waiting for your heart to calm down so Entonces you can vienen y hear it. pastora, es que esto y aquello. And so you come and you say, Pastor, but this Dios is that no is te va a happening. hablar ahorita.
God isn't going to speak to you right now. Por todo el peso que traes de la prueba. Because of all that weight that you're carrying. La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba con una congoja. Because the Bible says that the people of Israel were Preocupación excesiva, cansancio excesivo. we're going through an excessive exhaustion, excessive worry. Y Dios daba palabra y ellos no lo escuchaban. And God was giving them word. And Dios sí hablaba. God was speaking. Dios traía respuesta. God was bringing the answer. Pero su alma estaba tan cansada But their souls were so y tan tired preocupada and so worried que ellos no lo estaban escuchando. they weren't hearing Him. Entonces es normal So it's normal que cuando estemos en esos procesos tan difíciles, that when we're in those processes, Dios guarde so hard, silencio, God is silent. porque no lo vamos a escuchar. Because we're not going to hear Him. Y vuelvo a las señales y vuelvo a los sueños. I come back to talking about No digo que te la pases signs. dormido esperando I'm not sueños. telling you to spend your time Tampoco. sleeping so you can get these dreams. Pero Dios usa ese lenguaje. But God uses that language. Se certifica con el libro de Mateo. And it's certified with Todo el nacimiento de Jesús fue dirigido por medio de sueños. ¿Verdad que sí? ¿Ha leído Mateo 1? Have you read Matthew chapter 1? ¿Ha leído Mateo 2? Chapter 2 of Matthew. Léalo para que vea que le estoy hablando Biblia. Because you can Y see un ángel le apareció en sueños a José. an angel appeared in dreams to Joseph. Y le dijo, le vas a hacer así, así, así. And he said, you're Ay, going no to do dice this, así this, la and Biblia, that. pero la versión corta, le vas a hacer así, así, The así. short version, you're going to do this, that, and the other. Como desde ahí estaba el Siri con los ángeles. And from that point, that's where how Siri was with the angels. Entonces Dios quiere darte una señal. And so God wants to give you a sign. ¿Sabes por qué? You know why? Porque así, mira, hay una peculiaridad de Dios. Because there's a peculiarity with God. A mí me habla de una forma muy tremenda. He speaks to me in such a tremendous Cuando a Él le place, Cuando cuando a Él le place revelarme. when it pleases Him to reveal, No siempre, Not always. solo cuando le place. only when it pleases Him. Yo puedo ver a una persona I can see someone, y puedo ver su apariencia, and I can see their appearance, pero en las noches, en sueños, but at night in dreams, me muestra cómo realmente es esa persona. He shows me how that person Y really cuídate is. de ella, me dice. And he Y says, cuídate watch de out for eso. that person, watch out for this and Y that. tú lo ves de una manera And you see it in such a way, y Dios te muestra cómo realmente and es. God shows you how they really are. Así que no lo ignores. So don't ignore it. Si Dios te está mostrando, If He's No es showing así. you, it's not this way. no es ese trabajo, It's not that work. no es esa persona, It's not that person. no es esa It's decisión. not that decision. No lo ignores. Don't ignore it. No ignores las señales que Dios te está dando. Don't ignore the signs that God is Porque giving you. Dios quiere que tengas comunicación con Él. Because God wants you to have Y communication. cuando tú recibes lo que Dios está dándote, And when you receive what God is giving you, tu fe se verá aumentando your faith is going to, y vas a ir desarrollando esa and you're comunicación. going to begin developing that communication. Pero mire, But look, la gente está orando. people are praying. Señor, háblame, Lord, speak to me. háblame. Speak to me. Yo conozco gente que lo que más anhela es que Dios les hable. I know that there's people whose greatest desire is for God to Qué speak to you. maravilloso que Dios hable. And it's great for God to speak to you. Pero Dios les habla But God speaks to them, y no le hacen caso. and they don't listen. Dios te dice, así no es. God is telling you, don't do it this Y way. uno por lo suyo lo sigue haciendo. And because they don't want to listen, they keep Yo doing le it. digo, ¿usted cree que Dios es burla de usted? And I said, do you think God is there for you to make fun of? ¿Usted cree que Dios es cotorrito And do de you los think, que están repite y repite las cosas and do you think, para cuando usted le dé gana hacerle caso? and do you think God is one of those parents that just keeps repeating the same ¿Verdad thing? que no? Pero todas las noches, But every night, Señor, háblame. speak to me. Es que hay un problema. It's because there's a problem. Dígale al que tiene enseguida, hay un problema. Tell the person next to you there's a problem. Dígaselo sin miedo. Say Que venimos a calmar en el nombre de Jesús. Hay un problema. There's a problem. Cuando Dios te habla de tu vida. When God speaks to you, He speaks to you No te about habla de your la life. vida del vecino. He doesn't speak to you about No your te habla de la vida neighbor's del life. hermano. Te habla de tu vida. His life. He speaks to you about your life. Y la gente cree que Dios baja del cielo y se pone a
God to speak to them about this person, He speaks to you about you. ¿Sí me está entendiendo? Por eso Dios le deja de hablar a la gente. That's why God stops speaking to people. Porque dice, mira, está esperando que yo viaje para chismear con ella. Because look, he's waiting for God to Y Dios come que Dios down baje, and porque tell them about this imagínese other Dios person. baja a nuestra humanidad para hablarnos. ¿Se da cuenta? Por eso no ignores. So don't ignore. Dios te está hablando. God is speaking to you. A lo mejor no te gusta. Maybe you don't like it. A lo mejor no es lo que tú quieres escuchar. Maybe it's not what you want to hear. Un día estábamos que sí íbamos y no íbamos. One day we were in between whether we should or shouldn't go A tales lugares, to these places, a tales congresos. to these congresses. Fulano, mangano, perengano van a estar. This person, and that other person is going to be Y la there. gente no entiende por qué le dicen no puedo ir. Dios me dijo que no fuera. And people don't understand why Pero hay dinero, God told you gloria a not to Dios. go. Hay permiso para viajar, gloria a Dios. There's a permit to Pero travel. Dios dijo que no fuera. But God told me not to go. Y no importa que tengamos, no vamos. And it doesn't matter if we have the means Porque or Él not dijo que going, no. because He said no. ¿Sí me está entendiendo? Pero estamos ignorando a Dios. We're ignoring God. Porque la gente cree que Dios va a venir como lamparita de Aladín. Because people think He's going to come like Aladdin's lamp A preguntarnos, mi amor, ¿qué hago por ti? to ask us, what do I do for you, my love? No, No. Él quiere captar tu atención. He wants to capture your attention. Vamos a ser honestos. And let's be honest. ¿Cuántos siguiéramos sirviendo a Dios How many of us would keep serving God si ya nos hubiera contestado nuestra petición? if He would have already answered our prayer? ¿Eh? ¿Cuántos siguiéramos? Porque a veces llegamos con la mentalidad de que llego y cuando Dios me responda, ya como que ya no quiero tanto compromiso con Dios. Because sometimes we come and we're waiting, and whenever our prayer is answered, sometimes we're like, oh, I don't want to really serve you anymore. ¿O cuántos siguiéramos Or how many of us would say, sirviendo a Dios serving God, si Él nos dice que no? if He tells us no? Si Él dice, no voy a hacer lo que tú quieres. If He says, I'm not going to do what you want me to do. Que tú quieras que rescate tu matrimonio. For you to want Him to save your Y marriage, Dios dice no. and for God to say no. Que Dios quiera que que Dios salve a alguien. For God to save someone, Y Dios te diga que no. and for God to say no. Que quieres tal milagro de sanidad. For you to want this miracle of healing, Y Dios te diga que no. and for God to say Que no, vas a pasar ese proceso. you're going to go through that process. Porque se va a morir. I'm sorry for you. Or that someone's going to die. Pero eso pasa a veces. That happens. Que Dios diga que no. For God to say no, ¿Seguirías sirviéndole a Dios? would you keep serving God? Llorando. Crying. Yo sé que se va a llorar. I know you're going to cry. Yo sé que va a doler. I know it's going to hurt. Que vas a tardar quizás años en sanar. That you're going to spend years like that. Pero seguiríamos. But would you keep serving? Lo cierto es que tenemos que seguir. And the truth is, we have to keep Y serving. para que sigas, Dios quiere capturar tu atención. And for you to keep serving, God wants to get your attention. ¿Y cómo lo hace? How does He do that? Por medio de señales, Through signs, por medio de sueños, through dreams, por medio de su palabra. through His word. ¿Verdad que sí? Right? Mire, es algo bien loco, And it's something very crazy. pero las cosas de Dios son locas. But the things concerning Cuando God yo are crazy. comencé en el Señor, yo le pedí una petición. When I began following the Lord, I asked Him for. Porque usted sabe, andar orando por gente como que uno duda y dice, Dios dijo, dije yo, ¿o qué onda? Because, you know, when you're praying for someone, you ¿Verdad have que to es doubt. difícil God las said this, did I personas say orar por la this? gente? Whenever we have to pray for someone. Entonces, And yo so, recuerdo I remember, que yo le dije, Señor, yo quiero que tú me des una señal. I said, Lord, I want you to give me a sign Que cuando yo ore por alguien so that when I pray y for someone, estés tú and when you're there, y seas tú, and it is you, yo quiero ver un destello. I want to see. ¿Sabe lo que es un destello? Psh. Va a decir, pastora, qué loca, así crecí. Yo quiero ver un destello. I want to see. Guess what? Habla con esta criatura. Tú te matas destello, al rato te digo en la casa. It's like a light or like a spark. Oh, I want to see sparks. Es que le falta barrio, mi criatura. Bueno, y yo le decía eso, Señor, And I would say, Lord, porque es un compromiso poner mano y orar por la gente. because it's a fulfillment to. Yo le decía, Señor, si tú estás, Because
Because I would say, Lord, if you're que yo here, vea un destello. Pero eso se lo dije al I see a comienzo, spark. yo y él. And I said that between me and him. No one heard that. Oraba por una I persona, prayed for someone. oraba por algo I prayed over something. y veía el destello. I saw those Y sparks. yo le decía, gracias, Señor, And I would say, thank you, Lord. porque tú estás aquí. ¿Y sabe qué hizo esto? Que mi fe fuera aumentando. And Y that así made my iba yo faith más grow. confiada, imponía mano y oraba. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Dios tuvo problemas, claro que no. And God didn't have a problem. Quería que yo creciera en la confianza. He wanted me to grow in that trust. Quería que yo creciera en el don. He wanted me to grow in that gift. Quería que yo me desarrollara en lo que Él me mandó a hacer. He wanted me to develop in what Y He me said dio me. esa muletilla, vamos a llamarle así, ¿sabe lo que es una muleta? Donde uno se apoya. And he Me dio he esa wanted that crush. muletilla para He que gave yo me me that- apoyara mientras crecía. That little crush for me to support myself as I was growing. Y fue mucho tiempo And for a long time, en el que yo iba a orar o empezaba a orar. when I would pray or I'd begin to Y yo pray, veía el destello. I saw those Y sparks. lloraba con la fuerza porque sabía que Dios estaba And I conmigo. prayed with more fervor because I knew that He was with us. Pero no ignores las señales. Don't ignore the signs. Dios quiere hablarte a tu corazón. God wants to speak Dios to quiere your que heart. crezcas en intimidad. He wants you to grow in intimacy. Porque se escucha medio loco. Pero esa es la gente que el diablo le tiene miedo. A la medio loca. And you're going to say En el Señor. it sounds kind of crazy because Aclarando. the people that the devil is afraid of, the people who are A la que no tiene miedo de decir porque sabe que Dios le ha hablado por medio de una señal. and he knows, and it's because they know that God is speaking through a sign. Por eso Dios dice, y esta será la señal. That's why God says this will be the sign. Esta va a ser la señal. This will be the sign. Cada que tú veas la señal, Every time you see the sign, vas a saber lo que Dios quiere hablar. you're going to know what God wants to speak. Mira, hace poco una persona, Some time ago, a person, porque hay señales buenas, pero también hay señales que te alertan. because there are good signs and also signs that make you aware. Me of dice, some ¿sabes stuff. qué? Tengo días en mi corazón pensando esto. I said, I've had days in my heart praying, thinking about this. Dice, y luego me senté con esta persona And I said, I sat down with this person y comenzó a hablar de ese tema. and they began to Quiero speak ser about the prudente topic. con este testimonio. And I want to be prudent with this testimony. Y comenzó a hablar de ese tema. They began to speak on this topic. Y yo dije, está diciendo lo que yo estaba pensando. And I said, they're Sí, me saying what I was entendí. thinking. Pero me dice esta persona, What this person tells me. dije, no quiero pensar mal. And I said, oh no. And they said, oh, I don't want to think Y el what's wrong Señor me about it. dice, dile que no ignore las señales. And the Lord said, tell them not to ignore the Se lo signs. puse en el corazón y se lo estoy trayendo de frente. I put it in their heart and Que no ignore lo que le quiero decir a través de esto. I tell them not to ignore what I want to tell them through these signs. ¿Estamos? No ignores, iglesia. Don't ignore. Dios te quiere guiar por medio de señales, God wants to guide you through these sueños, signs. palabras. No sé qué método está usando Dios, I don't know what method God is using, pero me manda a decirte que no ignores las señales. but He sends me to tell you to not ignore these Si signs. Dios te está diciendo que no es así, If no God es is telling así. you it's not this way, it's not that way. Si Dios te está mostrando, God is showing you. si Dios te está indicando, God is indicating. olvídate. Forget about it. No digas, es que a mí Dios todavía no me habla. And don't say, oh, it's because God hasn't spoken to me yet. Porque te digo que conozco gente que en la iglesia va y Dios les habla tremendamente. Because I'm going to tell you that there's people who go to church and God speaks Que to them. Dios te hable no quiere decir cuánta Biblia tú sepas. Just because you read Bible doesn't Que mean that Dios you're te gonna hable no hear God's depende voice. cuánto tu tiempo lleves en la iglesia. And whether or not you hear God's voice doesn't depend whether you ¿Sabes go to the church or de not. qué depende You know what it depends que on? Dios te hable? Uno, de tu corazón. It depends on Es lo firstly your principal heart. It's the main thing. del corazón Your heart. de cada persona. Each person's heart. Y dos, 2. de la atención que le ponga a cada persona. It's dependent on the amount of attention you listen. Tres. You put. De la obediencia de cada persona. It depends on every person's obedience. Así que no piensen, So don't think, no creo que Dios me esté hablando por esta señal. oh, I don't think God's speaking to me through this sign. No creo que Dios me esté hablando por este sueño. I don't think God is speaking to me through Esos this sueños que se quedan grabados. Those dreams el that mensaje. stick with you. No creo No, I don't think so. que Dios me esté hablando así. I don't think God's speaking to me that
Apenas tengo 2 cultos y ya Dios les comenzó a hablar. I've only been to 2 sermons. Esa es la bendita gracia. And God has already began to speak to you because that is His holy grace. Mira, en una ocasión, On one occasion, una persona de otra denominación, a person from another denomination, cuando se entera que soy cristiana, when they realized todavía no era that pastora, I'm a Christian, that I wasn't me a dice, pastor, ¿sabes que yo tengo una Biblia la que ustedes usan? and they told me, you know, I have the Bible that you guys use. Dice, porque esa Biblia que ustedes usan, Because that Bible that you use, aunque yo soy de otra denominación, even though I'm a different denomination, cuando yo abro esa Biblia when I open that y le Bible, hago, and I do this, fíjese como le hacía esa mujer, and check out how this woman was doing it. donde pongo la mano, Where my Dios me habla. where I put my hand, God speaks to me. Y aquí todavía 10 años en la iglesia, es que yo no sé, pastora, cómo es que Dios habla en la Biblia. 10 years in this church, and you're still saying, ¿Sabes but I don't por qué? know how God speaks through the Bible. Pastor." Porque la mujer tiene fe You know why? It's because that woman y has pone faith. atención. Le hará como le hará, pero Dios le habla. And if they pay attention, because it doesn't matter how God's Y otra sonámbula, and another person who's like sleepwalking, pues dice, ¿qué me habrá querido decir Dios aquí? Yo no sé. I don't even know what God wanted to tell me here. No le entiendo. I don't understand. No le quieres entender You don't want to understand. que es diferente. That's the difference. Pero si le dices, háblame, But if you say, speak to me, y si Dios te ama tanto and if God loves you como nos ama, as much as He loves us, hasta los burros hablan. even the donkeys will speak to you. ¿Estamos? Entonces Dios quiere, iglesia, So God wants comenzarlo a dirigir a usted. to begin leading you. Mire, hace poco compartí un testimonio. And some time ago I shared a Va a decir testimony. mi hijo y mi esposo, y dale, que te toca, que te gusta. Ahorita voy a ver por qué digo eso. Yo hablaba con una persona I was speaking with a person, y le digo, ¿qué te está diciendo Dios? and I was telling them, what is God telling you? Pues he soñado esto y esto. Well, I've dreamt this and that. Pues ahí Dios te está hablando, le digo. And I tell them that's how God is speaking to you. ¿Sabes cómo me enteré yo de las infidelidades de mi esposo? Do you know how I realized about my husband's infidelity? Es testimonio. ¿Sabes cómo yo me enteré de lo de mi esposo y todo eso? You know how I realized about that? How I found out about all that? Le digo, por sueños, Through dreams. porque yo lo soñaba. Because I dreamt about it. Yo lo soñaba, el coscolino que andaba. Ay, lo amo a mi viejo. I love my husband, but I dreamt it. Pero si lo soñaba, I dreamt it. yo lo soñaba. I would dream it. Y de ratito, a los días, me tronó la bomba. And a few days later, Ya Dios me estaba preparando. the dynamite exploded. ¿Sí me está entendiendo? Dios habla por sueños. Dios nos prepara. God speaks through dreams. He prepares you. ¿Por qué? Porque Él le place y nos ama. Because it pleases Him and He loves us. Porque Él quiere que tú te captures en Él. Because He wants you to be enraptured by Him. Y así ha estado Dios trabajando. And that's how God's been working. Procesos a través de nuestras vidas. Processes throughout our lives. Pero Dios siempre te va a dar una palabra antes. But God will always give you a word. Dios siempre te va a preparar antes. He'll always prepare you beforehand. ¿Por qué? Why? Sabía que las decisiones me iban a doler. I knew the decisions would hurt. Entonces me puso una anestesia. So He put anesthesia. Y me dijo, cuando te enteres de esto, And He said, when you realize it, recuerda que yo ya estaba contigo. remember that I was already with you. ¿Estamos? Pero no ignore lo que Dios le está mostrando. But don't ignore what God is showing you. No ignore lo que Dios le está a usted dirigiendo. Don't ignore what God is guiding you. Pídale a Dios cómo seguir adelante. Ask God how to keep moving forward. No me gusta, pero lo voy a hacer. I don't like it, but I'm going to do it. No quiero eso, I don't want that, pero lo voy a hacer. but I'm going to do it. Así que olvídese So forget about it. de que Dios va a hablar por medio de esto y de aquello. Como le digo, About that thought that God is going to speak through this and that way. Dios ama las cosas sencillas. God loves simple things. Nosotros somos los que nos encanta andar, We are the ones who love all this pero complicated Él ama stuff. las cosas sencillas. But He loves simple things.
quiere algo más loco. I want something crazier. Una de las formas de hacer crecer nuestra relación One of the ways to make our relationship grow fue meterme en mi closet was to get in my closet con un café with a coffee y hablar con él and to speak with him como se habla con una persona. how you speak with a person. Y así Dios me permite conocerlo. And that's how God allows me to know. Él ama las cosas sencillas. He loves simple things. Por eso Dios quiere hablarle a usted That's why He wants to speak to you por medio de señales. through signs. Miren, una canción y ya, se pone de pie. And so we're about to finish. Una persona le estaba pidiendo dirección a Dios de algo. A person was asking God for directions on something. Y a mí me tocaba, y le hago así porque nunca se me va a olvidar. Para que vean. And I do this because I'm never going to A mí forget. me tocaba ir a hacerme las uñas. I was going to go and get my nails done. Y me levanto y escucho a él que me dice, ponte las uñas verdes. And I get up and he tells me, Y maybe usted va a get decir, new nails. Pastora, Dios se mete en el color de sus uñas. And you're going to say, En Pastor, las God is telling you what color to make your nails. Yes. Y yo, verdes. And I say, green. Lo ignoré. I ignore Ahí estoy. ¿Qué color? Lo escucho. it. And what color they asked? Verdes. And I heard him say, Pues green. ponme las verdes. ¿Qué verde? Que te dé tu gana, verdes. And they said, what shade? I was like, whatever you want. En la noche llega una persona a la iglesia That night someone comes to church. y me dice, ahora sé que lo que Dios me habló es verdad. And they said, now I know what God said is true. ¿Sabe por qué? You know why? Porque me dijo que la señal iban a ser las uñas verdes de la pastora. And Y ustedes because God están said verdes. that your sign is going to, because God said your sign is This is going to be Dios. the pastor's green nails. ¿Verdad que no se la complica tanto? Right? He doesn't make things super complicated. Así que oro en el nombre de Jesús So I pray that in Jesus' name, para que usted entienda las señales y los sueños, so that in Jesus' name you can understand the pero signs and también the las dreams, obedezca. but for you to understand and obey. Si Dios le muestra a una persona y le dice que esa no es, If God shows you a person and Esa no tells es. you, it's not that person, it's not that person. si Dios le muestra y le dice esa casa, esa If God ciudad, shows you ese carro, That ese house, no that es, city, that car, that's not it. ese no And es. it's not it. Y tenga por certeza que le va a dar algo mejor. And be certain that He's going to En give you el something nombre de better. Jesús. Así que póngase de So pie. get up. Or Y stand. no ignore las señales. And don't ignore the signs. Es una prédica fácil It's a simple sermon. donde Dios quiere que pongas atención a las señales Where God wants you to pay que Él attention to te the está signs dando para que tú that continúes. He's giving you so that you can continue. Dios comienza con poco, iglesia. God begins with very little. Las personas aquí que comienzan negocios, People here that begin los empresarios que tenemos aquí. the entrepreneurs that we Ay, have. pastor, es que está así. Le digo, mi amor, es normal. And the person tells me, oh, La Biblia pastor, dice en lo poquito. the Bible says that, La Biblia dice, aunque tu principio haya sido pequeño, that your beginning may have been small. empieza con pequeño, empieza con poco. Begin with a little bit. Pero no ignore las señales para que Dios le dé más. But don't ignore the signs so that God can give you more. No ignore los sueños para que Dios le dé más. Don't ignore the dreams so that God can give you more. No ignore la palabra para que Dios le dé más. Don't ignore the word so that God can give you more. Aunque no es lo que nosotros querramos. Even though it's not what we want, Él sabe por qué lo permite. He knows why He's allowing that. Él sabe lo que nosotros necesitamos. He knows what we need. Aunque el camino sea difícil. Even though the path is hard, Es el camino que Dios decidió. it's the path that God chose. Es el camino que Dios tiene trazado para nosotros. It's the path that God has for us. Yo le digo aquí a los hijos nacidos en casa, And I tell the people who were born again here, ni creen que aquí Dios nos va a mandar por la fácil. don't even think that here God is going to send you through the easy way. Aquí nadie se va por la fácil. No one goes through the easy way here. La Biblia dice que había este camino y había el camino del desierto y el mar rojo. Because the Bible says that there was this path and Y the Dios path le of the dijo, este desert and the camino Red es el que Sea. tú vas a seguir, el difícil. And the Lord said, you're going to follow that Este different es el camino que tú vas a seguir. because that's the path you're going to follow. Solo agárrese firmemente de la palabra. Just hold on firmly. Confíe en por qué Dios lo está permitiendo. Trust in what O God por is qué Dios allowing, lo permitió. or why God allowed this to happen. Él es el único He's the only one
que sabe y decide por qué pasan las cosas. that knows and decides why things happen. Y a veces aunque no lo hayamos decidido, aunque no lo haya decidido Él, And even though he might not have decided it, nuestras decisiones Él las sabe componer. he knows how to rectify. Porque a veces va a decir, no es que Dios así lo quiso. No, Dios no lo quiso, lo quisiste tú. And sometimes you say, oh, God wanted it this way. No. Es you're fácil the one quitarnos wanted la it. culpa. Es que Dios quiso que así pasara. And No, people say, oh, God wanted this to happen this way. But no. tú quisiste que así pasara por la decisión que You're tomaste, the no one who Dios. wanted that to happen. because Dios you respetó tu decision. decisión, que es diferente. God respected your decision, which is another thing. Pero bueno, bendita gracia, But okay, blessed glory. Or blessed grace. que cuando le damos oportunidad, Él mete su mano, hágale así, mete su mano. Say that he puts his Y de hand. nuestras decisiones hace lo que mejor salga. And from our decisions, he gets the best En el out. nombre de Jesús. In Jesus' name. Pero no ignore. But don't ignore it. Usted está orando. You're praying. Señor, y me voy a ministrar solo. Lord, and I'm going to minister to myself. ¿Qué tengo que hacer para esto? What do I need to do for this? Dime qué hago. Tell me what I need to do. Si tengo que hacer algo, yo lo hago. If I have to do something, I'll do it. Y Él te dice, And he tells you, espera. wait. Anoche me dormí Last night I went to bed, clamando a Dios por una situación calling to God for a situation. y me dio un sueño And he gave me a dream donde alguien venía y me tomaba de la mano where someone came and took me by the y me hand decía, aquí espera tu turno. and said, wait your Dios. turn here. Te pregunté qué hacía, como si me decía, aviéntate 3 días de ayuno, vigilias de oración, haz esto, haz aquello. Y me dijo, espera. And I was waiting for him to tell me, oh, do 3 days of fasting, Que do Dios responde. a vigil. But he said, wait, Levante la mano quien tiene fe para que Dios le responda. raise your hand, those who have faith that God will answer. Dios te va a responder. God's going to answer you. Dios lo va a hacer. God's going to do that. Aunque te diga como tu pastor, espera. Even though he says like your pastor just said, wait. Pero me respondió. He responded. Y cuando Dios te da un sueño, And when God gives you a dream, le deja una marca it leaves a mark para que sepas que es Dios. so that you know that it's God. Porque siempre les enseño, hay 3 tipos de sueños. Because I always teach you that there's 3 Los types sueños of del dreams. alma, Dreams from your soul que vienen provocados por lo que hay en nuestra alma. that come because of what we Y se have in our provocan por souls. nuestros deseos. That are provoked with our desires. Los sueños del alma se provocan por nuestros deseos. Dreams from your soul are made out of your desires. Los sueños del alma se provocan por nuestros miedos. The dreams of the soul are provoked by our fears. Los sueños del alma se provocan de tanto hablar un asunto. And the dreams of the soul are provoked because of how much we talk about a subject. Los sueños del diablo. The dreams of the El devil. diablo también da sueños. Because the devil also sends you dreams. Y los sueños de Dios. And the dreams from God. Dígale a Dios, Tell God, si es tuyo, if it's yours, déjale una marca al sueño. leave a mark on that dream. Que crezca en saber cuáles son tus sueños. So that you can tell which are his dreams. Obedézcale a Dios. Obey God. Porque no hay nada peor. Because there's nothing worse. Y es lo que el diablo anhela. And it's what the devil wants. Que un hijo de Dios Which is for a child of God ande sin dirección. can be without direction. No importa. Doesn't matter. Me dijo que espere y aquí esperaré. He said, Pero he said, tengo wait, and I'll dirección, wait here. ¿verdad que sí? But at least I have a direction. El diablo quiere al pueblo sin dirección. The devil wants A los people hijos to de be Dios sin without dirección. instruction. ¿Qué hago? What do I do? Contrólese, Control yourself. cálmese, Calm down. quite todo nervio, Get rid of all those nerves. quite toda angustia, Move all that anguish. tenga sosiego en su espíritu. El gringo no sabe. Tranquilidad en su espíritu. Have tranquility in your spirit. Y espere respuesta de Dios, And wait for an answer que se from la God. va a dar. He'll give it to ¿Estamos? you Por medio de una señal, through a sign, de un sueño, through a dream, de una palabra, through a word. pero no lo ignore. Don't ignore it.
¿Estamos? Amen. Denle un aplauso al Señor.